En esta hora vamos a hablar acerca de viviendo en el Espíritu o viviendo en la carne. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Abra sus labios, dígale con todo el corazón: Señor, hoy deseo que puedas hablar a mi vida. Dispongo todo mi ser para que tú puedas hablar a mi corazón en este día, Señor. Padre, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Nos disponemos ahora, Señor, para poder escuchar tu consejo, Señor, y sabemos que tú tienes lo mejor para cada una de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Espíritu Santo, habla hoy a nuestro corazón, Señor, que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dígale a su vecino ahí: Dios te bendiga, ¿verdad? Fuerte, porque luego no nos escuchamos, ¿verdad? Con el cubrebocas. Dios te bendiga. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Y mire, ahí pudimos ver, nos habla acerca de las obras de la carne, cuando usted y yo estamos en la carne o cuando estamos viviendo en el Espíritu, ¿sí? Vamos a leer en nuestra Biblia, por favor, Gálatas 5, versículo 16 al 17. Búsquelo ahí en su Biblia, Gálatas 5, versículo 16 al 17. Y si lo encuentra, ya si lo tiene, diga amén, gloria a Dios. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Hermanos, si quisiéramos nosotros en esta hora, en este momento aquí, poder representar esto que nos está diciendo estos versículos en Gálatas, pues tendríamos que poner, y quiero que usted se imagine conmigo, un ring aquí, ¿verdad? Donde suben ahí los luchadores. Yo sé que todos hemos visto, ¿verdad? Una lucha, una pelea, y de unos gladiadores o boxeadores o luchadores, y entonces es un ring donde podríamos ver de este lado la carne versus, dicen, ¿verdad?, contra el Espíritu. Tal vez acá está la carne y ya está lista, ya está dispuesta. ¿Ha visto cómo va calentando? ¿Verdad? Ya están dispuestos a poder pelear, y a lo mejor la carne trae unos guantes rojos y siempre está, mire, listo, dispuesta la carne. Pero de este lado tenemos al Espíritu Santo de Dios, que quiere guiar nuestra vida, ¿sí? Pero de nosotros, de ti y de mí depende de qué manera estamos viviendo, en la carne o en el Espíritu. En la vida del cristiano, hermanos, ese cristiano genuino, siempre hay esta lucha constante entre la carne y el Espíritu. Sí, es una guerra constante todos los días de nuestra vida. Y dígame si no, hoy mismo despertó usted, abrió sus ojos y en esta mañana usted comenzó a pelear contra su carne, contra los deseos de su carne. Su carne le decía: ay, no vayas, quédate otro ratito, otros 5 minutos, mira, después vas, ¿sí? ¿Cierto o no? Pero el Espíritu siempre nos está dictando y siempre nos está diciendo lo que agrada a Dios, lo bueno para nuestra vida espiritual, ¿sí? La carne siempre nos va a querer llevar a pecar, a hacer lo malo ante Dios, sí, pero el Espíritu es quien se opone y nos recuerda, hermanos, lo que agrada a Dios, lo que es bueno, lo que va a traer bendición a nuestra vida espiritual. Esta experiencia, esto que estamos diciendo, esta guerra, esta lucha constante, es una experiencia, hermanos, que solo es para aquellos, solo aquellos podrán tener esta vivencia, esta experiencia, y podrán entender al 100% solo aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Dice amén conmigo? ¿Por qué? Porque todo
todo ser humano nace con una naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de pecado que nos lleva pues a pecar, a hacer lo malo. Vive en pecado y bueno, no solo eso, hermanos, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, pues vive en esta naturaleza todos los días, en esa naturaleza de pecado. Y peca, y ¿verdad? No solamente peca, sino que se deleita, lo disfruta, y vive y hace pues lo que desea su carne, ¿sí? Le da a su carne lo que quiere, ¿sí? Vamos a leer por favor Romanos 1:28, vamos a leer 1:29 al 32. Romanos 1:29 al 32. ¿Está contento en esta hora? ¿Está gozoso? ¿Sí disfruta el poder estar aquí en la casa del Señor? Amén. Romanos capítulo 1, versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se da cuenta? Entonces, el hombre, hermanos, que no tiene a Cristo en el corazón, se deleita, se complace en el pecado, hace lo que su carne, ¿verdad?, desea, ¿sí? Y no solamente eso, ¿verdad?, no solamente pecan, sino que se complacen, alardean, ¿verdad?, de sus pecados, de sus errores, y no pasa nada. No hay nada, ¿verdad?, que pueda tocar su corazón para cambiar, si no está, ¿verdad?, Cristo ahí morando en su corazón. Inclusive podemos ver, ¿verdad?, se jactan de lo que hacen, aún a pesar de que saben que es algo incorrecto, que es algo que va en contra de Dios, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Aquella persona, aquel hombre adúltero presume de sus infidelidades, de que está fallando, de que está yendo con otras mujeres, con otras personas, y alardea de esos errores, de esos pecados con sus amigos, ¿sí? Como si fuera algo bueno. Cuando no está Cristo en el corazón, ¿verdad?, el hombre peca y puede dormir tranquilo y no pasa nada, y no hay nada que pueda tocar su corazón para que ese corazón sea nuevo, sea transformado y vaya al arrepentimiento. Por momentos sienten remordimiento, pero no hay un cambio real, no hay un cambio verdadero, no hay una transformación en esa vida y en ese corazón. Cuando nos convertimos a Cristo y nacemos de nuevo, entonces adquirimos de parte de Dios esa segunda naturaleza, esa nueva naturaleza, ¿sí?, en Cristo Jesús. Entonces el cristiano tiene dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa que todos tenemos de pecado, pero en Cristo ahora adquirimos y es puesta, implantada por Dios en nosotros, esa nueva naturaleza. Solamente el que ha recibido a Cristo tiene esas dos naturalezas, y entonces tiene esa lucha constante todos los días de poder, ¿verdad?, pelear contra la carne o contra el espíritu, ¿sí? Cuando Cristo, hermanos, no estaba en nuestro corazón, hacíamos lo que queríamos, nos conducíamos, nos dirigíamos por nuestra propia opinión, por nuestros conceptos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Hacíamos lo que queríamos de nuestra vida, nos conducíamos pues como pensábamos, le repito, en nuestros propios conceptos. Pero cuando Cristo, hermanos, llega a nuestra vida, a nuestro corazón, comienza a ordenar todas las cosas. ¿Es así? ¿Amén? Empieza a poner orden, nos empieza a mostrar en qué estamos mal, qué tenemos que quitar, qué tenemos que corregir. Comienza a dirigir nuestra vida y Él desea guiar nuestra vida y nuestro corazón. Nos muestra lo que está mal, lo que hay que quitar,
de nuestra vida, lo que hay que cambiar. Y entonces ahí comienza este conflicto, esta lucha, esta guerra contra nuestra carne. Ahí comienza todo. El Espíritu Santo nos comienza a mostrar nuestros errores, ¿sí? Para poner orden, y desea ordenar realmente nuestra vida y guiar nuestra vida y nuestro corazón. Pero la carne entonces se resiste, ¿sí? No fácilmente se doblega, no fácilmente se va a dejar ganar, ¿sí? Podríamos compararlo, hermanos, como si tú estás acostumbrado, en verdad, a vivir de cierta manera y en tu casa no haces el quehacer, está todo tirado, está todo desordenado, incluso en el refrigerador, bueno, ya hay cosas que ya ni sirven, ya huele mal, o inclusive a veces tenemos hasta cosas que no tienen que ir en el refrigerador o en la alacena o en cierto mueble. Comenzamos a poner cosas que ni siquiera van ahí y es un desorden total, ¿sí? Y es comparado a algo así, pero un día decidimos poder invitar a un hombre vestido de blanco para que viva con nosotros a partir de ese día, a partir de ese momento. Y entonces ese hombre vestido de blanco comienza a decirnos: esto no está bien, esto está mal, tienes que quitar esto, tienes que corregir esto. Y entonces comienza en nuestra vida, está ahí en nuestra casa y comienza a mostrarnos en qué estamos mal y empieza a agarrar nuestras cosas y a empezar a ordenarlas. Abre el refrigerador y dice: esto ya no sirve, esto no va aquí, ¿sí? Y comienza a abrir todos los muebles de nuestra vida, de nuestro corazón, y empieza a poner ese orden, pero nuestra carne no fácilmente se dejará y entonces dirá: ¡ey! Momento, permíteme, no, deja eso ahí. ¿O usted qué pensaría o qué haría si alguien entra y le empieza a mostrar todo eso? O a decirle sus errores, en qué estamos mal, qué tenemos que corregir. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí comienza el conflicto, comienza, ¿verdad?, esa guerra en contra nuestra carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de cierta manera, hemos adquirido hábitos, costumbres, formas, estilos de vida y es difícil dejarlos. ¿Es fácil o es difícil? La verdad es difícil, pero no imposible. Amén. Y hoy es lo que el Señor nos quiere mostrar: no imposible. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a obtener victoria sobre nuestra carne. Amén. Das gloria a Dios. A veces la verdad es que gana el Espíritu, pero a veces también, si somos honestos y sinceros, ha ganado nuestra carne, ¿sí? A veces nos encontramos derrotados, a veces no hemos, la verdad, tenido victoria sobre nuestra carne, sino que nuestra carne es la que ha ganado, es la que ha vencido sobre nosotros. Y mire, esta guerra contra la carne y el Espíritu, hermanos, es algo normal, es algo natural en la vida del cristiano. Todos los días usted y yo nos enfrentaremos a esta lucha en nuestra vida. Todos los días tendremos que pelear contra los deseos de nuestra carne. Siempre nos estará dando lata esa carne, siempre querrá ganar, siempre querrá gobernar nuestra vida y llevarnos a todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para nosotros, quiere de nuestra vida, ¿sí? Y miren, vamos a ver ahí en Romanos 7:14, por favor. Y aquí mismo Pablo lo dice, ¿sí? Pablo mismo dice. ¿Quién era Pablo, hermanos? Un hombre usado por Dios, un gran hombre de fe, amén. Pero inclusive Pablo tenía que vivir esta lucha constante todos los días de su vida, ¿sí? Romanos 7, versículo 14, ¿estamos ahí? Hasta el 25 vamos a leer. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿sí? Aquí, hermanos, Pablo describe la vida cristiana de todos los días a la cual nos enfrentamos, esta guerra, esta lucha, ¿sí? Yo le decía, esto es normal en la vida del cristiano, ¿sí? Poder pelear contra la carne, ¿sí? Esto siempre lo vamos a vivir todos los días en nuestra vida. Mientras estemos sobre esta tierra, hermanos, todos los días nos enfrentaremos a esa lucha, ¿sí? A poder pelear y poder vencer los deseos de nuestra carne. Esto es normal. Lo que no es normal, hermanos, es siempre estar derrotados. Lo que no es normal es que siempre la carne esté triunfando, esté gobernando sobre nuestra vida. No, hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice que debemos vivir en el Espíritu. Amén. Para que nuestra carne entonces podamos doblegarla y podamos triunfar sobre los deseos de nuestra carne. Amén. Esta lucha la vamos a enfrentar cada día. Esa naturaleza de pecado, hermanos, nuestra carne pues siempre estará queriendo gobernar nuestra vida, queriendo, hermanos, que tú y yo nos podamos alejar de Dios, que podamos hacer lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa está llena de maldad, es corrupta, hace todo lo contrario a lo que Dios desea, hace todo lo desagradable y nunca es culpable, siempre le echa la culpa a los demás, ¿sí? Notemos algo que Pablo aquí menciona. Mire, Pablo, hermanos, tuvo la humildad, ¿sí?, para reconocer que él mismo tenía esta lucha. Amén. Que todos los días él también peleaba contra su carne y fue humilde, hermanos, para reconocer y decir, ¿saben qué? Yo también todos los días estoy peleando. ¿Y qué creen? Hay veces que ya cuando me doy cuenta, ya fallé, ya me equivoqué, ya hice lo que no quería hacer. ¿Le ha pasado? Cuando menos vemos, ¿verdad?, cuando ya nos damos cuenta, ya fallamos, ya nos equivocamos. No estamos hablando de vivir en el pecado, no, estamos hablando de aquellos, hermanos, que hemos buscado al Señor, que deseamos agradarle y que estamos en esa lucha todos los días sobre esa carne, pero que a veces, la verdad, fallamos, nos equivocamos y hacemos lo que no queríamos hacer. ¿Le ha pasado? En el versículo 18, ahí lo leímos, dice Pablo, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien. Reconoce, hermanos, que es pecador y que muchas veces su carne lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer, ¿sí? El no cristiano, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no puede reconocer su pecado, porque siempre es justo, siempre es bueno, siempre se justifica, ¿sí? ¿Le ha pasado a usted, le habla a alguien de Dios, de Cristo, y le dices, tú necesitas a Dios, tú necesitas recibir a Cristo, mira esto, y te dice, ¿yo? Pero yo soy buena persona, yo no he matado a nadie, ¿sí? Yo estoy bien con mis hijos, yo proveo, yo hago esto bien, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, el hombre natural, ¿sí?, el hombre que no tiene a Cristo, el corazón donde no está Cristo, él dice que él es bueno, ¿sí? Nunca va a reconocer que es un pecador y que necesita de Dios, que necesita a Cristo Jesús. Amén. Pablo deseaba siempre en todo tiempo, y usted y yo deseamos agradar a Dios, ¿es así? Poder hacer lo correcto, poder hacer lo que Él nos está indicando hacer en su palabra. Amén. Estaremos luchando contra eso todos los días de nuestra vida, y en ocasiones, la verdad, como le decía, es que fallamos, o dígame si no,
¿verdad? A veces aflora nuestra carne y hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha pedido, lo incorrecto. Ya dijimos una palabra que ofendió a esa persona, lastimamos, ya nos enojamos, ya dijimos algo que no teníamos que decir, le contestamos mal al esposo, el esposo le gritó a la esposa, ya nos comportamos mal con los hijos, la vecina vino a reclamarnos y entonces mi carne afloró y entonces ya le dije cosas y ya hice, ya pensé mal, ya tuve un mal pensamiento, ya pensé mal de las personas, mal de los hermanos, ya critiqué, ya juzgué, ya, ¿sí? ¿Se da cuenta? Y entonces ya después cuando ya pasó todo, ya reaccionamos, ¿sí le ha pasado? Ay, Señor, ¿qué hice? ¿Para qué dije esto? No debía haber hecho esto, no debía haber reaccionado de esta manera. Señor, perdóname. Esta es la lucha que vivimos todos y en todos los días. ¿Es cierto o no? La grande diferencia es que cuando Cristo está en el corazón, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, te redarguye en tu corazón y te dice lo que hiciste no fue correcto. Amén. Y entonces tú y yo nos sentimos mal y entonces eso nos lleva a sentirnos mal, a sentirnos tristes, pero para arrepentimiento. Pero la verdad es que hay momentos o en esa ocasión nos venó la carne. Afloró, salió eso, ¿sí? Dice Pablo, eso que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ya no quiero enojarme, ya no quiero gritar, ya no quiero esto, ya quiero dejar de hacer aquello, lo otro. Pero a veces está ahí en la carne. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para poder obtener victoria y ser vencedores sobre la carne es esto, es reconocer que somos pecadores y que esa naturaleza de pecado está en mí todos los días. Y que necesito por eso apegarme a Dios todos los días y buscarlo y dejar que su Espíritu me gobierne y me guíe para entonces vencer mi carne, los deseos de mi carne, lo que mi carne quiere hacer. Pero debo de reconocer que yo por mis propias fuerzas yo nunca voy a poder. Porque si tú y yo nos hacemos los fuertes, los valientes y creemos que vamos a poder con nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos a poder, vamos a caer porque estamos confiando en que tú y yo somos tan buenos. Podemos pensar, es que yo soy bueno, es que yo soy mejor que fulanito, fulanita, es que yo soy tan santo y entonces estoy confiando en mi propia carne, en mis fuerzas. Ya casi quiero que me pongan, ¿verdad? El hermano, la hermana Seferina, ¿no? O Serafín, ¿no? No, hermanos, no confiemos. Dice la palabra de Dios, el que piense que está firme, mire que no caiga. O sea, no pienses que eres tan firme, que eres tan fuerte espiritualmente, y que nunca vas a caer. Hermanos, no somos carne. En cualquier momento y en cualquier instante la carne nos puede engañar y podemos caer, podemos sucumbir. Por eso debemos todos los días reconocer: Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Yo por mí, yo no puedo, yo no tengo la fuerza, yo solo no, yo sola no. Padre, te necesito. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Necesito que tú me guíes. Amén. Necesito que estés conmigo, que me des la fuerza para poder vencer. Entonces no pensemos que con nosotros mismos, hermanos, vamos a poder vencer la carne. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Tener esa humildad es un paso para obtener santidad, hermanos. El tener la humildad y de reconocer a Dios, esto nos va a llevar y es el primer paso a poder vivir en santidad. La única manera de llegar a esa santidad es tomando el camino de la desilusión de mi propio yo, ¿sí? De mi propia carne. Solo así tendremos victoria. Tenemos que reconocer que mi carne, hermanos,
no me llevará a nada bueno. Tenemos que reconocer, hermanos, que esa carne, que esa naturaleza pecaminosa, que ese viejo hombre, que esa antigua vida que llevaba, que ese hombre viejo, ¿sí?, pecador, miren, es orgulloso, es altivo, es presumido, es egoísta, es envidioso, se va a querer vengar, ¿sí? Es mentiroso, engaña, es avaricioso, es cruel, no quiere perdonar, juzga, critica, señala. ¿Se da cuenta? Hay maldad en ese viejo hombre, y ese viejo hombre, hermanos, en nosotros tiene que morir, ¿sí? Fíjense que a veces no es tanto, ¿verdad?, el enemigo que está ahí contra nosotros. Nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Amén. Es nuestro propio yo. Ese es el traidor de nuestras vidas. Es el mayor enemigo en nuestra vida. Fíjense, la psicología dice que el hombre es básicamente bueno. Y fíjense, a veces confiamos en esto, ¿no?, en que somos buenos, pero la palabra de Dios, ahí en Romanos 3:10, nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Y ahí nos muestra, hermanos, que el hombre por sí solo es malo, es cruel, ¿sí? No hace lo que realmente Dios desea, ¿sí? Dice ahí, leímos en Romanos 7:14, y Pablo dice, mas yo soy carnal. Y no quiere decir que Pablo vivía en pecado, sino que está reconociendo que está en este cuerpo físico, en este cuerpo mortal, y que debe vencer todos los días los deseos de su carne, ¿sí? Dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ¿sí? Pero fíjese, el versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, en las cosas espirituales, esa nueva naturaleza, esa nueva creación, ¿sí? Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí, ¿sí? Cuando habla de esa palabra de que mora en mí, es en tiempo presente, es que habita permanentemente, día y noche, todos los días, ¿sí? Pero dice Pablo, está diciendo Pablo, ¿verdad? En mi carne está todo eso, mas yo no deseo ya más las obras de la carne. Yo deseo, yo me deleito en la palabra de Dios. Yo me deleito, yo me gozo, yo quiero agradar a Dios. Yo deseo hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Esa es mi carne la que desea lo contrario a lo que Dios desea, pero yo realmente ya deseo honrar, obedecer y amar a Cristo. Amén. Da gloria a Dios. Hermanos, como esto está todos los días en nuestra vida, hoy el Señor nos quiere decir a través de esta palabra, no bajes la guardia. No bajemos la guardia. No te confíes. Tenemos que estar atentos, apercibidos todos los días de nuestra vida para no caer, para no ceder, para que nuestra carne no gane sobre nosotros. Y dice en el versículo 24 Pablo, miserable de mí, ¿sí? Y esto nos da a entender que está exhausto, que está sumamente cansado por un trabajo excesivo, porque es una lucha constante, ¿sí? Es difícil y por eso necesitamos, hermanos, buscar el Espíritu Santo de Dios, buscar su presencia para estar fuertes, para estar fortalecidos, porque no es fácil. Dice aquí Pablo, miserable de mí, ¿sí? Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, más doy gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Solamente obtendremos la victoria, hermanos, sobre el pecado, sobre la carne, por Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Nada podrá ayudarnos, nada podrá darnos la fuerza, el poder que tú y yo necesitamos, ni siquiera, hermanos, nuestra fuerza de voluntad, ni mis mejores deseos, ni mis mejores intenciones van a ayudarme. Lo único que me va a dar la victoria y que me va a dar la fortaleza para vencer mi carne es su Espíritu en mí. Es el poder
buscar lo espiritual, su presencia, y ahí voy a ser fortalecido por Dios. Amén. Nada, ninguna otra cosa nos dará la victoria sobre la carne, hermano, sobre los deseos de nuestra carne. Amén. ¿Das gloria a Dios? Eso es lo único que tú y yo necesitamos. El Espíritu Santo de Dios, Él nos dará el poder, ¿sí? Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, fuimos sellados con su Espíritu Santo, y a partir de ese momento su Espíritu Santo habita en nosotros, mora en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Fíjese, escuche bien, para siempre, cada día de nuestra vida. Amén. El Espíritu de verdad. Y 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Amén. Sin embargo, hermanos, en esta lucha ganará la parte en la cual usted y yo alimentamos. Está aquí la carne, el Espíritu. ¿Qué alimentamos más? ¿En qué parte nos esforzamos más? ¿En qué parte estamos sembrando más? No depende del Espíritu Santo de Dios, depende de ti y depende de mí en mi búsqueda de su presencia. Amén. No es que el Espíritu Santo ya esté en mí y entonces Él tenga que hacer todo. No es que la carne me está ganando, no es porque el Espíritu Santo no sea poderoso. El Espíritu Santo es poderoso, amén. Es glorioso, es la misma presencia de Dios. Pero el ganar sobre la carne depende de ti y depende de mí, en mi búsqueda para con Dios. Amén. ¿Qué parte estoy alimentando más? Esa parte es la que va a ganar. Si pudiéramos poner aquí, yo le decía, está el ring, está la carne, está el espíritu, y entonces nos presentan, ¿verdad?, a los que combaten, y aquí está con ustedes y le presentamos a la carne, ¿no? Y ya aplaudimos, y bueno, ya ven, los luchadores hasta tienen su propia canción, ¿verdad?, y su manera de entrar, ¿sí?, al ring. Ya está la carne, ¿no? ¿Cómo? Yo quiero que usted se imagine cómo estará esa carne, ¿no? Esa parte, esa naturaleza. ¿Estará fuerte? Porque hasta muestran, ¿no?, su cuerpo, sus, yo no sé, sus conejos, dicen, ¿no? Hasta así, ¿no?, para intimidar y todo. ¿Cómo está tu carne? ¿Está fuerte? O sea, ¿la has fortalecido? ¿Has sembrado más en los deseos de tu carne o en lo espiritual? Si la carne está débil, mira, no va a poder. A la primera, ¿sí?, va a caer. Y le van a contar 1, 2, y no se va a levantar, y no va a ganar, y no va a obtener la victoria. ¿Amén? Sí, amén. Pero si en lo espiritual no estamos sembrando, si no estamos buscando las cosas espirituales, si no estamos buscando a Dios, entonces nuestra vida espiritual, no que el Espíritu Santo es poderoso, Él es fuerte todo el tiempo, amén. Por eso depende de ti y de mí. Pero en nuestra vida espiritual no le buscamos, no pedimos su guianza, no nos dejamos guiar, entonces nuestra vida espiritual estará flaquitita. Y entonces obviamente la carne que está fuerte es la que va a ganar, es la que va a triunfar. ¿Se da cuenta? Me vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿en qué estamos empleando más? ¿En qué estamos sembrando más? ¿En nuestra carne o en el espíritu? ¿Estamos caminando más en la carne o en el espíritu? ¿Quién ganará? ¿Sí? ¿En dónde estamos sembrando más? Mire, lea conmigo Gálatas 6, versículo 7. ¿Da gloria a Dios? Gálatas 6, versículo 7 al 8. ¿Lo tenemos? Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué, hermanos? Vida eterna, ¿sí? ¿En dónde estamos sembrando? ¿En dónde estamos cosechando más? ¿En dónde estamos, aquella persona que siembra, prepara la tierra, la está cuidando, la está podando, la abona, se da cuenta, está ahí preocupada, atenta, está cuidando esa tierra, ¿sí? ¿En dónde estamos sembrando más? ¿Para la carne o para el Espíritu? Dice, no os engañéis, ¿sí? Si estamos en la carne, obviamente, hermanos, vamos a tener pues los resultados en nuestra carne, ¿sí? Si no buscamos a Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si no ayunamos, si no buscamos las cosas espirituales, si no buscamos a Dios constantemente, entonces en nuestro espíritu no estaremos fuertes y nuestra carne es la que va a gobernar nuestra vida, ¿sí? Nuestros deseos. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Si lo tiene, dígame bien fuerte. Amén. Romanos 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, hermanos? Y no proveáis para los deseos de la carne. No le des a tu carne lo que quiere, lo que le gusta. Dice, no proveáis. Mire, usted y yo, cuando proveemos para lo que necesitamos, por ejemplo, en nuestra alacena, amas de casa, ¿sí? Bueno, pues yo proveo, yo preparo, yo llevo cosas ahí para que cuando haga falta, para cuando se necesite, pues de ahí voy a tomar, ¿sí? Pero ya estoy proveyendo, ahí preparo y pongo el aceite, el azúcar, el arroz, los frijoles, pero ahí está provisto, ¿sí? Y en nuestra carne está diciendo, no proveáis, no le prepares, no pongas, ¿verdad? No le pongas la mesa a tu carne para que pueda hacerte caer, hacerte pecar. No proveáis para los deseos de tu carne. No le des los instrumentos, no prepares lo que tu carne vaya a necesitar para hacerte caer. No proveas. Joven, señorita, si tú estás conociendo, ¿verdad?, a un joven, una señorita cristiana en Cristo, no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? No te engañes, no te creas fuerte o valiente, no te quedes solo o sola con él, aunque sean cristianos. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Si Dios te sacó del alcoholismo, hermano o hermana, y tú sabes que a tu carne le gusta eso, no le proveáis. No vayas a lugares donde tú sabes que te van a invitar, donde va a estar ahí la tentación, donde puedes caer, amén, donde puedes pecar a Dios. No proveáis para los deseos de la carne, al contrario, quítale todo lo que pueda hacerte caer y pecar delante de Dios. Huye, amén, de ese lugar, apártate. No le des lo que tu carne necesita para hacerte caer. Así como la vida de José, hermanos, que él huyó, él corrió para no fallarle a Dios, para que su carne no ganara. Amén. Amén. Él reconoció que no era tan fuerte, que era débil y que mejor vamos a correr, porque no quiero fallarte, Dios, porque te amo, porque quiero agradarte. Amén. Amén. Si eras infiel antes de conocer a Cristo y tu viejo hombre le gusta eso, ser infiel, estar con otra mujer, no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Cierra puertas, cierra toda oportunidad. No le des, hermanos, la oportunidad a tu carne de poder caer, de poder fallar. ¿Sí? Si te cuesta trabajo, si como que te gusta ver cosas que no, y tus ojos como que se van a otro lado, entonces no veas cosas
que te puedan hacer caer. Tu computadora, tu celular, o sea, velo cuando alguien más esté presente contigo para que no caigas, para que no cedas al pecado. ¿Te das cuenta? Dios nos dice eso en su palabra: no proveáis para los deseos de tu carne. Vamos ahí mismo en Romanos capítulo 8 versículo 1. Gloria a Dios. Romanos 8:1. Y mire, el contexto en el cual viene es lo que leímos acerca de Pablo, lo que nos decía. Y ahora comienza este capítulo y dice: viviendo en el Espíritu. ¿Sí? ¿Así tiene en su Biblia usted? Viviendo, dice, en el Espíritu. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, diga conmigo, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, digan, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué, hermanos? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, sino que para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué, hermanos? Son hijos de Dios. Amén. Nuestra carne debe morir, hermanos. ¿Sí? Debe morir para que entonces podamos agradar a Dios. Y mire, es bien fácil. Hoy en día todos dicen que son cristianos. Todo, ¿verdad? Los famosos, las personas famosas dicen que son cristianos. Todos se dicen cristianos. Aquí podemos venir, hermanos, reunirnos y decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Aún el diablo puede decir: yo soy cristiano. Pero en realidad, aquel hijo de Dios realmente será aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice estos, ¿verdad? Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Aquellos que han rendido su voluntad al Espíritu Santo de Dios y se dejan conducir y se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te dice: esto no está bien, esto no es correcto, y cuesta trabajo porque la carne se quiere rebelar, pero mire, los hijos de Dios al final se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Rinden su corazón, rinden su vida al gobierno del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Amén. Dejémonos, hermanos, conducir por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Solo así podremos vencer las obras de la carne, ¿sí? Es muy fácil poder saber si estamos viviendo en el Espíritu o en la carne, ¿sí?
nuestras obras, nuestro testimonio, los frutos que damos, hermanos, manifiestan dónde estamos, en la carne o en el espíritu. Vimos ahí, leímos, ¿verdad? Aquellos que están en la carne piensan en las cosas de la carne, hablan mal, critican, juzgan, no aman, no perdonan, no ayudan a los demás, ven solamente por ellos, ¿sí? Es muy fácil poder mirarlo. Y miren, cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida y nuestro corazón, hermanos, entonces eso trae unidad en nuestras vidas. Tenemos unidad con los demás. Somos de bendición a los demás, porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, siempre te va a guiar a la verdad. Siempre te va a guiar a hacer lo correcto, lo que está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a conducir y te va a llevar a que obedezcas la palabra de Dios. Jamás el Espíritu Santo te va a decir o te va a dictar que hagas algo que va en contra de lo establecido por Dios. Eso nunca, eso jamás. Es que yo sentí por el Espíritu Santo de Dios que debo dejar a mi esposa e irme con otra, porque ella no es buena cristiana. No, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios jamás te va a conducir a algo que esté en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a dictar a tu corazón y te va a decir, sí, vete a otro lugar, porque aquí no te aman, porque aquí te hacen caras, porque no. El Espíritu Santo de Dios te va a decir, tienes que amar, tienes que perdonar, amén. Tienes que someterte a la palabra de Dios. Siempre nos va a conducir a lo que es verdadero, a lo puro, a lo amable, a lo que es digno, a lo que va a honrar a Dios, a lo que va a agradar a Dios, hermanos, a lo que traerá bendición y edificación a tu vida y a los que están a tu alrededor. Amén. No podemos decir que somos hijos de Dios y que estamos viviendo en el Espíritu si estamos haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en la iglesia primitiva, Hechos 1:8. Gloria a Dios. Y ahí vemos la promesa acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Rápidamente llegué ahí. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros cuando tú y yo recibimos a Cristo, pero tenemos que buscarlo para ser llenos de su Espíritu todos los días. Amén. Y dice ahí, porque entonces van a ser testigos en Jerusalén, ¿sí? En tu casa vas a ser bendición, vas a ser testimonio, ¿sí? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos ir a predicar al África y no estamos dando testimonio en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque andamos en la carne. Pensamos mal, actuamos mal, decimos cosas que no, y decimos, no, pero es que yo no digo groserías. No estoy hablando de groserías, y a lo mejor algunos sí. Si no ofendemos, criticamos, juzgamos, señalamos. Cuando realmente estamos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, somos testimonio. Amén. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí llegó el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 3, 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y bueno, hemos leído, ¿sí?, lo que nos dice aquí. Ahí todos fueron llenos de la gloria y de la presencia de Dios. Y vamos ahí mismo en el capítulo 2, pero versículo 42. Y fíjense cómo era la vida de esos cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios.
2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿cómo, hermanos? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, da gloria a Dios. Dice que perseveraban. Ay, no, yo ya no quiero. Ay, no, ya estoy desanimado. Ay, no, es que no me saludaron. Ay, no, es que no. Es que todos están mal, ¿verdad? Ya no voy a ir porque todos están mal. Dice unánimos, en un mismo sentir, hermanos. Había comunión. El Espíritu Santo estaba en los corazones y gobernaba de tal manera, hermanos, que podían comer juntos con sencillez de corazón. Dice que partían el pan en las casas. Había unidad, había amor, había un mismo sentir. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, mira, tú convives y ya pasó algo. Y ya hubo un malentendido. Y es que dijo, y es que me dijo, y es que hizo, y es que, ¿te das cuenta? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Buscar su presencia. Y entonces vamos a poder tener la madurez, el amor suficiente para poder, hermanos, amar, perdonar, sobrellevarnos unos a otros. Si está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Das gloria a Dios? Mire, para todo cristiano debería ser algo muy natural y algo muy familiar que el Espíritu Santo hable a su corazón. Debería ser algo natural, algo en lo cual estemos familiarizados, escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios que nos dicte hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Eso debería ser algo normal en nuestra vida. Pero a veces no estamos tan sensibles en nuestros sentidos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque no le buscamos. Porque no oramos, porque no leemos, porque no sembramos para lo espiritual. Estamos más en las cosas carnales. Por eso no lo escuchamos. Por eso no sabemos qué hacer. Por eso no sabemos hacia dónde ir. Mira, ahí en Hechos, ya no lo vamos a leer, ya casi estamos por terminar. Pero hermanos, si usted lee ahí, se dará cuenta que esos siervos de Dios escuchaban audible la voz del Espíritu Santo a sus vidas. Y muchas veces el Espíritu Santo les decía a ellos, decían, vamos a ir a aquel lugar, ¿verdad? A compartir, a predicar, iban de misioneros. Pero el Espíritu Santo de Dios dice que entonces el Espíritu Santo de Dios les decía, no vayas a ese lugar. Y decía, fueron impedidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Felipe le predicó al eunuco y le explicó las escrituras de Isaías, dice en la escritura que el Espíritu Santo le habló a Felipe. Amén, ¿se da cuenta? Qué hermoso y qué bello es esto, que usted y yo, hermanos, busquemos al Espíritu Santo de Dios y vivamos en el Espíritu de tal manera que podamos escuchar cuando Él nos habla y nos indica lo que usted y yo tenemos que hacer. Así deberíamos ser guiados, de esa manera. Si no lo estamos viviendo, si no lo estamos experimentando, entonces hoy Dios nos dice, necesitas vivir en el Espíritu. Necesitas buscar más mi presencia. La verdad es que a veces hemos contristado al Espíritu Santo de Dios porque vivimos más en la carne, porque nos preocupamos más por las cosas de la carne y hemos descuidado nuestra vida espiritual. Por eso es que estamos vencidos, estamos derrotados muchas veces y nuestra carne gana. Pero el Espíritu Santo de Dios dice que nos anhela celosamente. No resistas al Espíritu Santo, no resistas la palabra de Dios. A veces el Espíritu Santo nos indica algo y no queremos, nos resistimos y hacemos lo que nuestra carne nos está dictando. Y sabes, el Espíritu Santo de Dios te va a respetar, pero se va a contristar, se pone triste
Y va a llegar el momento en que si tú una y otra vez no le obedecemos y hacemos lo que nosotros queremos, lo que nuestra carne nos indica y quiere, entonces dice la palabra de Dios que el espíritu en nosotros se apaga. Por eso no estamos fervientes, por eso nos cuesta trabajo hacer las cosas espirituales. Por eso también muchas veces estamos sentados en una silla sin hacer nada para Dios, aunque Él nos ha llamado y tú has entendido y sabes que tienes un llamado, un ministerio, un talento, pero estás sentado porque no has buscado la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios en ti está apagado. Porque es más fácil dejarnos vencer. No, pues ya, que gane la carne, ¿no? Porque es más fácil a esforzarnos, a luchar, a pelear para vencer la carne con la ayuda del Espíritu Santo. Pero a veces nos dejamos vencer. A veces es más fácil decir, no, ya no voy a servir, no, denme un tiempo, no, quiero descansar, no, es que no puedo, no, es que ahorita no me siento bien. ¿Y si nos pasa? Claro, nos pasa a todos. Porque todos estamos en esa lucha de la carne y el espíritu, amén. Pero hoy Dios te dice, no te des por vencido, no te dejes vencer tan fácil, pelea, lucha, esfuérzate, busca mi presencia, amén. Yo quiero usarte, no estés más sentado. Dice la palabra de Dios que ahí, ¿verdad? A Timoteo le dijeron, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Él tenía miedo de esa gran responsabilidad. Él decía, no voy a poder. Y como que se estaba apagando Timoteo, como que se estaba desanimando. Pero entonces Dios, a través de esa palabra, le dice, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Avívate en esa búsqueda para con Dios, en esa vida espiritual. Tiene que estar avivada, ardiendo, ferviente. Amén. En el espíritu. ¿Das gloria a Dios? Yo no sé cómo hoy tú vengas, cómo esté tu vida espiritual, qué hayas pasado en esta semana. Pero esta palabra es para aquellos que siempre han vivido en la carne. Y hoy Dios te dice, acéptame en tu corazón. Yo te daré esa nueva naturaleza en mi espíritu para vencer tu carne, para que ya no hagas lo que tú quieres, lo que tu carne desea. Amén. Y esta palabra también es para aquellos que hemos conocido a Cristo, pero que hemos pasado más tiempo en la carne. No le hemos buscado. Para aquellos que están apagados, el Espíritu Santo en ellos se ha apagado. O a lo mejor hay una flamita, o a lo mejor sí de plano ya se ha apagado completamente. Vienes a este lugar, te congregas, sigues haciendo cosas, pero la verdad es que no sientes su presencia, no sientes su espíritu. Te has descuidado y sin darte cuenta te has alejado tanto del Señor que ya no lo sientes, ya no lo escuchas, ya no está ese fuego avivado en ti. Pero hoy Dios te dice, aquí estoy, búscame. Eso depende de ti y de mí. La responsabilidad de nuestra vida espiritual es tuya y es mía. Amén. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, yo quiero que inclines tu rostro y que hables con Dios y que digas, Señor, aquí estoy. Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Decirle, Señor, si he estado más en la carne, te pido que me perdones. Ayúdanos, Dios, danos más de ti, Señor, danos fortaleza, Padre. Queremos agradarte, Señor. En nuestras propias no voy a poder, en nuestras propias fuerzas, en mis fuerzas no voy a poder, Señor. Pero contigo, Señor, sé que voy a poder hacerlo. Hoy rindo mi corazón a ti, Señor. Deseo que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento. Quiero obedecer tu palabra, quiero obedecer tu voz, Señor. Deseo, Señor, agradarte con todo mi corazón.
si tú a lo mejor has luchado y no ha ganado tu carne, pero te sientes cansado, sin fuerzas, por esa lucha constante, y tú has sido fiel, yo te hablo a ti hoy, hermano, tú que has sido fiel, que te has mantenido, que te has dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, pero que espiritualmente sientes que a lo mejor ya no tienes más fuerzas. Hoy Dios te dice: yo renuevo tus fuerzas. Sigue adelante, continúa, pelea, busca mi presencia, y hoy Dios va a renovar tus fuerzas. Hoy Dios te va a dar nuevas fuerzas.